Vamos a ver ahora un tercer caso, en este caso una función polinómica de segundo grado, pero que no va a tener raíces reales. Vamos a comenzar el estudio. Igual que con los casos anteriores, sabemos que el dominio van a ser todos los números reales, ¿sí? Es decir, la x puede tomar cualquier valor, no hay ningún problema con eso. Vamos a la ordenada o al corte con el eje de las y. Y sabemos que para obtener ese valor lo que hacemos es sustituir x por 0, al igual que en los casos anteriores. Al sustituir x por 0, todo esto se anula, todo lo que tiene x, y nos queda el término independiente, que ya sabemos que nos indica dónde va a cortar al eje de la y. O sea, al igual que en los anteriores, ya de antemano, a simple vista, podemos identificar cuál es el punto de corte. Vamos ahora a buscar ceros o raíces. Para poder encontrar los ceros o raíces, igual que en los casos anteriores, tenemos que igualar la función a 0, 3x al cuadrado, menos 12x más 15 igual a 0. Para resolver esta ecuación, como es de segundo grado completa, vamos a aplicar Bhaskara, es decir, x es igual el opuesto de b, es decir, 12, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, menos 12 al cuadrado, menos 4 por a, que es 3, por c, que es 15. Y todo sobre 2 por a, es decir, 2 por 3. Vamos realizando las operaciones que ahí aparecen indicadas. Esto es 12 más menos la raíz cuadrada de 12 al cuadrado, 144. Y acá multiplicamos los signos. Tenemos, por un lado, menos 4 por, perdón, menos por más, que es menos, y de vuelta por más es menos. Y ahora multiplicamos 4 por 3 por 15. Eso nos da 180. Vamos de vuelta. Menos 12 al cuadrado, 144. Menos. Por más es menos. Por más es menos. Y 4 por 3, 12. Por 15, 180. Y todo sobre 2 por 3, que es 6. ¿Sí? Vamos un poquito más. 12 más menos la raíz cuadrada de 144 menos 180. Eso nos da menos 36. Y todo sobre 6. Pero acá tenemos un problema. Fíjense que esto nos queda
un número negativo ahí. Y la raíz de un número negativo no lo podemos hacer, no está definido en los reales. Esto no existe. ¿Qué significa esto? No tiene raíces reales. ¿Esto quiere decir que la función no existe y que no podemos seguir trabajando? No, simplemente que no tiene raíces. Por lo tanto, al no tener raíces, el significado es que no corta al eje de las X. ¿Sí? Al eje de abscisas. Pero sin embargo podemos seguir haciendo todo lo demás. Podemos estudiar el signo, podemos representar gráficamente, podemos encontrar el vértice. Lo que no vamos a poder hacer, otra cosa más, además de que no tiene expresión, no tiene corte con el eje de la Y, es que no la podemos factorizar. O sea, cuando pasa esto, cuando el discriminante es negativo, implica todo esto. No tiene raíces reales. Como no tiene raíces reales, quiere decir que no corta el eje de las X. Y como no corta el eje de las X, lo vamos a ver en el gráfico, y como no tiene raíces, no lo podemos factorizar. Entonces ahora vamos a ver el signo, que el signo sí lo podemos representar sin ningún problema. ¿Qué ocurre acá cuando hagamos el signo? La función no tiene raíces, por lo tanto no hay ningún valor que yo vaya a ubicar acá. O sea que lo que no hay es cambio de signo. La función va a ser o toda positiva o toda negativa. ¿Sí? No hay cambio de signo. ¿Cómo me doy cuenta si es toda positiva o toda negativa? Mirando el coeficiente principal. En este caso, el coeficiente principal es 3, por lo tanto, la función es positiva. Pongo un más grande que abarque todo, o puedo poner todos signos de más, eso como ustedes quieran. En diferentes libros aparece de formas diferentes, pero lo importante es que es o todo positivo o todo negativo, no hay cambio de signo. ¿Sí? Vamos a buscar ahora el vértice. Recuerden que para hallar el vértice, lo que nosotros tenemos que identificar es las coordenadas, que son menos b sobre 2a, y su valor funcional, es decir, f de menos b sobre 2a. Y acá no hay ningún problema porque el a y el b los tenemos a la vista. O sea que si queremos calcular el menos b sobre 2a, tenemos que mirar cuál es el valor de b, que es menos 12, y acá me dice que ponga menos b, o sea que voy a poner 12. Sobre 2a, es decir, 2 por 3. Fíjense que lo tenemos acá escrito otra vez, al igual que en los casos anteriores. Aparece en máscara metido el vértice. 12 dividido 6, esto nos da 2. Esto quiere decir
que el vértice tiene coordenadas 2 y f de 2. Vamos entonces a hallar f de 2. Para hallar f de 2 lo que vamos a hacer es sustituir x por 2. O sea que esto es 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 15. Y acá tenemos que ir operando. Podemos escribirlo así como está en la calculadora o podemos ir haciendo las operaciones una por una. Fíjense que esto es 2 al cuadrado, que es 4, por 3, que es 12, menos 12 por 2 más 15. Esto nos da 3. O sea que el vértice tiene coordenadas 2, 3. Y eso lo vamos a utilizar para poder representar gráficamente. Ubicamos los ejes. Tenemos eje de ordenadas, eje de abscisas. Sabemos que no va a cortar al eje de las X porque no tiene raíces reales. Sabemos que el signo es positivo, quiere decir que el gráfico va a estar por acá arriba. Por acá arriba. Por lo tanto, vamos a ubicar el corte con el eje de la Y, que es 15. Y vamos a ubicar el vértice que tiene coordenadas 2 y 3. Esto lo pueden hacer, obviamente, como lo van a hacer con regla, les va a quedar mucho mejor. Ahí tenemos el vértice. Entonces ahora, al igual que en los casos anteriores, con un poco de buen pulso, vamos a trazar la parábola. Y ahí nos queda representada nuestra función, que en este caso no tiene raíces. Tenemos acá entonces, dijimos, el signo y el gráfico. Yo les sugiero volver a mirarlos las veces que sean necesarias, los 3 videos, así se pueden ir sacando las dudas. Ejerciten, háganlo solos, vean los ejercicios que están en el material y luego intenten hacer la tarea.